Bienvenidos a este nuevo video de tu curso Cómo mejorar tu nivel de ajedrez y subir tu elo con Claudio PG Chess. En este nuevo video veremos los errores al estudiar y jugar ajedrez que te impiden mejorar. Toma asiento y acompáñame. ¿Qué errores se cometen frecuentemente al estudiar? Vamos a enumerar una lista de ellos y probablemente más adelante analizaremos cada uno de estos temas en forma individual. En primer lugar, no estudiar. Es imposible jugar ajedrez sin estudiarlo. La práctica adecuada o el buen rendimiento ajedrecístico requiere de un estudio y una práctica consistentes. No se puede hacer un buen ajedrez sin ambos. No se puede estudiar solo ajedrez y no jugarlo, o jugarlo y no estudiarlo. Ambos son elementos esenciales para alcanzar un nivel de experto. La importancia del estudio radica en que hay mucha información disponible en la historia del ajedrez que ha sido desarrollada por expertos, como también por los grandes jugadores de la historia, que te permitirán avanzar mucho más rápido y no tener que descubrir por ti mismo jugadas, variantes, aperturas, finales, etc. Esto significará un ahorro significativo de tiempo. El ajedrez ha ido creciendo y desarrollándose en base a la historia previa del ajedrez. Nuestro juego actual depende del juego de los años 80, que a su vez depende de los años 50, que a su vez de los años 30 y así, yendo hasta el pasado, de una larga tradición desde la época de Greco, Morphy, posteriormente Steinitz, Lasker, Capablanca, Lequin, etc. Cada uno de ellos ha aportado algo importante al juego y por tanto no utilizarlo es un grave error. Mientras más estudies, mejor jugarás. El segundo punto es dedicarle poco tiempo al ajedrez, al estudio del ajedrez. Lamentablemente, si quieres ser un buen jugador y quieres llegar a niveles más altos, tienes que dedicar un tiempo importante al juego, como en cualquier actividad en la cual uno quiera ser experto. Tiempos de media hora al día, una hora al día, probablemente sean insuficientes para llegar a un nivel de experto. Sí, para mantenerte y para ir desarrollando de a poco, dependiendo de tu disponibilidad horaria, una base buena de ajedrez. Pero si ya te lo tomaste en serio y quieres dedicarte, lamentablemente vas a tener que dedicarle mucho más tiempo al juego y al estudio. Otro error grave es que a veces se dedican muchas horas al estudio, pero de una manera no sistemática. Aquí es importante la guía y es muy útil la presencia de un entrenador que te oriente cómo estudiar y qué estudiar dependiendo de tu juego, de cómo juegas, de tus propias necesidades, de la etapa en que estés. Si estás aprendiendo recién los rudimentos básicos o ya estás en una categoría algo intermedia o más bien alta. Siempre necesitarás un entrenador probablemente para hacer la perfección. Es difícil también, entre tanta información disponible, elegir cuál es la mejor para estudiar y en qué concentrarse y cómo estudiar. Otro error frecuente es que uno deje de estudiar al no ver resultados rápidos en el juego. Es muy probable que cuando empieces a desarrollar un área específica en el juego, sobre todo de aperturas, o estudies cálculo, táctica, evaluación de posiciones, es muy probable que en el periodo siguiente de aprendizaje de esta nueva herramienta tus resultados incluso empeoren, porque estás incorporando nuevos elementos en tu proceso mental que no lo tenías antes. Y esto puede, por un lado, hacer que pierdas más tiempo, por ejemplo, que retrases tu juego y por tanto llegues a apuros que te compliquen, o también te lleven a un cierto grado de confusión al tomar una mejor decisión cuando estás tratando de cambiar tu juego previo con el juego nuevo que estás tratando de desarrollar. Esta nueva incorporación requerirá un tiempo probablemente para que se consolide. En las aperturas probablemente, como mencionaba anteriormente, cuando uno no sabe mucho de apertura es muy frecuente que al principio logre ciertos resultados que pueden ser más o menos a tu nivel. Sin embargo, cuando empiezas a aprender aperturas, probablemente te va a costar un poco más porque los rivales van a estar mejor preparados que tú frente a esta nueva apertura que estás tratando de desarrollar. Por lo que es
fundamental que persistas y que sigas estudiando hasta cuando logres el equilibrio y se vea ese avance positivo que va a reflejarse en tu juego. Otro error frecuente es enfocarse solamente en lo que nos entretiene, gusta o que nos resulta mejor al estudiar. Como no nos gusta a veces perder mucho tiempo en cosas que nos dan lata, no nos gustan, nos aburren o que no nos resultan, preferimos estudiar algunas cosas que tendemos a ser mejores. Por ejemplo, a algunos jóvenes les encanta hacer táctica, dar mate en 2, mate en 1, etcétera, resolver problemas, que es una parte entretenida del ajedrez, pero no desarrollan otros elementos que son vitales, como el estudio de aperturas, el estudio de finales, que a veces pueden ser bastante áridos, largos y extenuantes. Así que hay que estudiar de todo, no puedes dejar áreas sin desarrollar en tu juego. Otro error muy frecuente, y sobre todo en la actualidad, el uso de módulos o programas de ajedrez para evaluar nuestro juego. O a veces usarlos mal. Veo frecuentemente a jugadores que terminado su partido, haber perdido o ganado, independientemente del resultado, rápidamente van a ver en sus dispositivos móviles cuáles eran las mejores jugadas sugeridas por algún módulo de ajedrez. Esto, lamentablemente, puede reducir tu capacidad de comprensión del juego en vez de aumentarlo. Los módulos actuales son prácticamente un entrenador que tienes a tu lado, un entrenador de altísimo nivel, pero es muy probable que no logres comprender exactamente cuál fue tu error. Incluso en aplicaciones online, en las cuales, plataformas en las cuales te ofrecen esta posibilidad de analizar las jugadas, aún así es insuficiente ese análisis. Mi recomendación siempre ha sido que una vez que termines un partido, tú mismo lo analices. Al menos te tomes una hora en analizar ese partido profundamente, tratar tú de sacar tus propias conclusiones, descubrir tú las propias jugadas, lo que te permitirá comprender mejor el juego y posteriormente recién evaluarlos con un módulo. Eso lo veremos en algún video específico de cómo analizar partidas propias. Otro error es no analizar nuestras partidas. Una clave, como les mencioné anteriormente, para ser un experto es el análisis activo de los resultados y de tu rendimiento. Básicamente el feedback que uno recibe de una determinada actividad a la que se dedica. Y en este caso, el analizar las partidas es fundamental. Es mucho más útil, por tanto, que sean partidas más largas. Aunque sea una partida larga te va a ofrecer muchas más posibilidades de aprender, tanto al jugarla, al poder analizar y disponer más tiempo para pensar y encontrar variantes, como también para poder profundizar en la posición cuando tú lo analizas detalladamente. A diferencia de jugar muchas partidas rápidas y analizar partidas rápidas, no va esto a ayudarte significativamente en mejorar tu juego. Juega partidas a ritmos pensados, ojalá, como dije anteriormente, de 30 minutos hacia arriba, idealmente para que te entreguen un tiempo suficiente para poder analizar. Otro error frecuente, está muy relacionado con lo que mencioné anteriormente, es no conocer los clásicos. Es decir, a esta altura los clásicos ya no son solamente las partidas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, sino que prácticamente la historia más importante del ajedrez. Conocer los jugadores más relevantes te va a dar una verdadera herramienta para poder superar tu nivel ajedrecístico. Por ejemplo, conocer el juego activo de Morphy, la búsqueda de la iniciativa, la flexibilidad en la valoración del material que desarrollaba Paul Morphy te va a ayudar a comprender la importancia de la actividad de las piezas. El juego de José Raúl Capablanca, un juego clásico de acumulación de ventajas, de cambio de ventajas, un juego más bien de combinaciones cortas, de planes pequeños, de maestría en el final, te van a enseñar enormemente a mejorar tu juego técnico. Juegos de Alekhine, el que te ayuda en la actividad de las piezas, en la búsqueda de la iniciativa, en la forma del ataque. Juegos como la calidad de Rubinstein en finales, por ejemplo. Y así sucesivamente, hasta llegar a jugadores más modernos como Fischer, Kasparov, incluso Carlsen, que te va a ayudar a entender cómo jugar posiciones igualadas, búsqueda de ventajas, etc. Así que es importante estudiar a los buenos jugadores. Otro error frecuente es dedicarse en la apertura al estudio solamente de trampas o trucos.
¿ya? Como puedes ver a veces rápidamente mostrándote alguna posición en la cual puedes atrapar a tu rival en alguna variante. Es posible que estas te ayuden ocasionalmente a ganar algún número pequeño de partidas, pero no te van a servir para mejorar en tu juego y comprender mejor la apertura. No es fácil el estudio de las aperturas y requiere una orientación, una guía que te permita saber cuáles son los aspectos fundamentales de esta etapa del juego y ver cómo desplegar tus piezas de forma adecuada y comprender las variantes principales y las diferentes opciones que se pueden elegir al jugarla, tanto para las blancas como para las negras. No practicar cálculo o análisis de posiciones. Esta es una cosa que se olvida muchas veces. Estudiamos finales, medios apertura, vemos táctica, pero el análisis de posición y el cálculo, además, es un elemento clave. Y esto es un punto que se debe reforzar, sobre todo en jugadores de nivel intermedio alto, que desarrollen la capacidad para profundizar en la posición, comprenderla enormemente y ver tanto en profundidad como en amplitud las diferentes opciones y alternativas y variantes que existen. En las escuelas, por ejemplo, más importantes soviéticas, algunos de los elementos claves en el desarrollo ya de los alumnos que están más avanzados está en esta área, en el análisis de posiciones y la comprensión de las posiciones. Es increíble la cantidad de juego que existe y de variantes que existen en posiciones que a simple vista parecen no ser tan activas o tan importantes desde el punto de vista de análisis. Obviamente no estudiar finales. Muchas veces pensamos de que no vamos a llegar al final, que necesitamos sobrevivir en la apertura, concentrarnos más en el medio juego, pero el saber más de finales te dará una nueva herramienta para poder saber ganar, como también a veces lograr salvar partidas y no perder, incluso en posiciones inferiores a veces ganar. No estudiar técnica, todos los elementos que tienen que ver con elementos estratégicos, cómo ganar una partida ganada. Es muy frecuente que uno consiga algún tipo de ventaja pero no sepa cómo ganarla posteriormente y por tanto es relevante saber qué hacer cuando tienes ventaja, cuando tienes desventaja, cómo jugar, cómo desplegarte tácticamente o estratégicamente, cuándo jugar de una forma, cuándo jugar de otra. Hacer un estudio que sea predominantemente pasivo, es decir, mirar partidas solamente, escuchar comentarios o videos, no ver posiciones pero ver de inmediato las soluciones, no darse el tiempo para intentar resolverlas. Esto es un punto muy importante porque la práctica, aunque te pueda enseñar, el estudio mejor dicho, aunque te pueda enseñar cosas que pueden ser útiles para la práctica posteriormente, si no practicas antes de jugar realmente un partido, no estás haciendo el mayor esfuerzo para mejorar continuamente. Así que es importante ver algún tipo de estudio que involucre análisis de posiciones, juegos amistosos, por ejemplo, con otros jugadores que te obliguen también a practicar y a mejorar con ritmos de tiempo, tomarte, por ejemplo, el tiempo adecuado para la resolución de problemas. Si te dicen que tienen que ser 3 minutos, toma los 3 minutos, o si te dicen que no tiene un tiempo, tómate 10 minutos y encuentra y busca la solución definitiva. No te aburras cuando ya no encontraste la solución de inmediato y trates de ver la respuesta inmediatamente. Hay que esforzarse en algún momento en el estudio de una manera más activa. Ahora, al jugar también se cometen errores. Entre ellos, solo jugar por internet. No juegues solamente por internet. Internet es una forma de jugar ajedrez que simula bastante bien la realidad, pero no es la más adecuada. Más adelante veremos más temas al respecto, pero es importante jugar partidos en vivo o en el tablero, como se dice. Jugar solo ritmos rápidos, también puedes recurrir al primer video de este curso donde hablábamos los 5 consejos para ser experto. Ahí está en detalle que es necesario, y ya mencioné algo también en este video, de que debes tomarte el tiempo para jugar partidas a un ritmo que te permita aprender. Tampoco es bueno tomarse muy poco seriamente la partida. Hay que tomársela con la mayor profesionalismo posible. Tratar de darlo todo para jugar mejor y lograr resolver los problemas que nos encontramos en cada encuentro.
Jugar muy rápido, otro gran error y muy frecuente, sobre todo en los jugadores más jóvenes, que tienden a jugar más con las manos que con la cabeza. Uno ve habitualmente en partidas de torneos de categorías infantiles en que las manos están sobre el tablero de ambos jugadores prácticamente listas para tomar una pieza apenas juegue el rival. Eso es un grave error. Aparte de ser un problema físico que te permite la mano puesta ahí encima del tablero, te afecta la visibilidad del juego. Es importante primero consolidar mentalmente cuál va a ser la mejor jugada y después hacerla, digamos, con la mano. El hecho de llegar y jugar prácticamente quiere decir que estás jugando a un solo bando, estás jugando a tu lado y no estás considerando las jugadas del rival. Así que es clave tratar de tomarse el tiempo preciso para cada jugada. Como dije anteriormente, no dar el mayor esfuerzo al jugar y jugar poco concentrado. Obviamente si estás distraído, si estás pensando en que tienes que irte antes a otra actividad, obviamente no vas a dar el máximo de tu juego, de tu nivel ajedrecístico. Y por otro lado, si tratas de apurar el partido porque tienes algo que hacer, probablemente vas a terminar perdiendo. Si tratas de apurar las cosas, habitualmente no resulta. Cada juego, cada posición, cada partido tiene su propio ritmo y es difícil poder modificarlo. Tienes que jugar al ritmo que te está pidiendo la posición prácticamente. Rendirte o ofrecer tablas rápidamente también es un error cuando uno empieza a sentirse más inferior o que está empezando con miedo de que la posición ya está ya no obtiene lo que tú quieres, empezar a ofrecer tablas. Obviamente ofreciendo tablas o abandonando no vas a ganar partidas, pero independientemente del resultado, lo más importante tiene que ver con en este caso en tratar de jugar al máximo. Mientras más fuerces jugar la posición, aunque te equivoques, aunque pierdas, lo más probable es que vas a ir desarrollando tu capacidad para enfrentar en el futuro posiciones similares en las cuales ahora sí puedas salvarla y sí puedas ganar. El esfuerzo de jugar hasta con los reyes ahí sin otras piezas en el tablero, con solamente los reyes, es un esfuerzo y es un hábito, como también mencioné en aquel primer video de esta serie, que te va a ayudar a conseguir mejores resultados y que te va a hacer un mejor jugador. No estar atento a las amenazas del rival. Yo lo he mencionado varias veces, no voy a repetirlo, pero es sumamente importante esta etapa o este factor. No estar atento a situaciones tácticas o a la posición de las piezas, que obviamente te puede ofrecer en breves momentos la oportunidad de conseguir una ventaja, o al revés, perder material y quedar perdido. No evaluar la posición correctamente. Eso es clave y lo mencioné en el video anterior de los expertos. La capacidad para analizar la posición es sumamente importante y por eso veremos un video específico de ese tema. No conocer la dinámica de la posición también es un concepto que mencioné previamente. Más o menos es saber cuál es la condición que tiene el juego específicamente en esta posición y que fuerza tanto a las blancas a las negras a reaccionar de cierta forma para tratar de conseguir lo mejor de la posición. Eso lo amaremos también una vez, en algún momento cuando analicemos las dinámicas, tanto de las aperturas como también durante el juego, y que es un concepto fundamental. Saber qué hacer, tengo que atacar o tengo que estar en una posición más tranquila, tengo que consolidar mi posición, tengo que defenderme activamente, tengo que defenderme más bien pasivamente. Es decir, todos esos elementos son claves para poder tener éxito en el juego. Tener un juego muy mecánico en la apertura, hacer jugadas por hacerlas de desarrollo, también es un problema dado que el juego te exige a veces elementos concretos y tu rival de mejor nivel te lo va a exigir, te va a empezar a presionar para hacer jugadas concretas. Así que hacer jugadas naturales por desarrollar las piezas a veces puede ser un error y te puede llevar a posiciones inferiores. Jugar con poca confianza, es decir, no tener fe en uno mismo, también lo mencioné en el video de aspectos psicológicos y deportivos. Como le hice anteriormente, también jugadas mecánicas también que se pueden traducir o naturales en el medio juego y en el final. También pueden tener consecuencias negativas para ti. También el no estar atento a todas las opciones del juego que te lleve a omitir jugadas que son importantes, que te van a dar mate, que están comiendo la dama, o que tú pierdas la oportunidad de ganar material o dar un mate en una jugada. Eso es muy frecuente cuando pasa en partidas rápidas. Y el último punto, muy importante, es no tener autocrítica y no tener insight, como se menciona. Es decir, cuando juegas un partido,
no ser capaz de darte cuenta o reconocer que te pudiste haber equivocado y dónde te pudiste haber equivocado. Muchas veces culpamos al rival que trató de engañarnos, que robó el partido, que etcétera, etcétera. No, lo responsabilizamos a él de nuestra falla, cuando en realidad si perdimos es culpa nuestra, siempre es culpa nuestra. Aunque ya hemos tenido calidad de ventaja, ya hemos tenido material, teníamos un tremendo ataque, pero nuestro rival termina ganándonos la dama o nos termina dando mate a nosotros, el que hayamos perdido es culpa de nosotros. Y es sumamente importante que un jugador de ajedrez logra entender en qué se está equivocando para evitar llegar a ese punto. Me falta controlar la actividad de las piezas enemigas, no estoy atento a las amenazas de las piezas enemigas, no veo ataques simples o combinaciones, mi táctica no funciona, no tengo la suficiente técnica para poder liquidar un partido, por ejemplo. Ese tipo de cosas son necesarias. O en qué punto me equivoqué tal vez en la jugada 8 en la apertura, en la cual no sabía qué es lo que iba a jugar, improvisé mal, quedé pasivo, no me activé en el momento oportuno, hice un mal cambio de piezas, quedé en una posición inferior, quedé en una mala estructura o quedé muy pasivo, etc. Todos esos elementos son claves. Por eso es muy importante no solamente estudiar también las partidas en las que uno pierde, sino las que uno gana. Hay muchos factores que definen que uno gane a veces y que tiene que ver más bien con la suerte. Hay partidas en las cuales uno jugó mal, quedó más o menos en la apertura, su rival jugó bastante bien, pero se equivocó en una jugada muy simple, en una combinación, y uno terminó dando mate en pocas jugadas. Y uno cree que ha hecho un partido fantástico, cuando en el fondo, si hubiera estado con un buen jugador, probablemente esa partida lo hubiera perdido. Así que este insight, esta capacidad de entender lo que uno está haciendo y haciéndolo bien, este meta-expresión, meta-análisis, esta forma de poder ir metacognitivamente, como se podría decir de la forma psicológica, es decir, entender cómo estamos pensando es sumamente importante también, pero sin llegar a ese extremo, que ya sería un nivel avanzado de comprender, de analizar nuestro juego. Me interesa de que se den cuenta ustedes que en algo se equivocaron probablemente. O sea, al nivel de un jugador bajo 2500 probablemente de Elo FIDE, lo más probable es que en algún momento nos hayamos equivocado y más de una vez en el partido. Ya le dejamos a un gran maestro y probablemente a un super gran maestro, incluso a ese nivel existen errores y errores frecuentes. Así que si ellos se equivocan con la atención del juego, con el nivel de dificultad que encuentran, es muy probable que nosotros tengamos varios errores en una partida, algunos más significativos que otros, y es importante reconocerlos y darse cuenta en qué momento ocurrieron y por qué ocurrieron. Sería muy importante. Si lo vamos haciendo, vamos a ir logrando mejorar progresivamente nuestro juego. Y eso es un problema que a veces obviamos cuando hacemos análisis rápido de nuestras partidas, cuando miramos el módulo, por ejemplo, y vemos, nos equivocamos en la jugada 8, la próxima vez voy a jugar esta otra cosa, es lo que me sugiere el módulo. Y ahí se acaba el análisis. No, el análisis recién está partiendo ahí, analizando el primer error. Muchas veces uno consigue, aunque se equivoque en esa jugada 8, es muy probable que más adelante logre una buena posición y los errores que llevaron a las derrotas estuvieron en la jugada 24, en la jugada 27 o en la jugada 42, por ejemplo. Entonces, por eso es importante el análisis completo de toda la partida, no solamente de la apertura. Y por eso también es muy importante registrar las partidas que uno está jugando, ojalá a ritmo más lento, para poder analizarlas posteriormente en forma extensa. Con el rival, uno solo, y después, o con el entrenador, y más tarde con un módulo probablemente. O sea, es imposible evitar la presencia de un módulo, pero hay que hacerlo bien. También veremos un video más adelante acerca de este tema. Bueno, hemos terminado este video. Revisa los otros videos de este canal para ir desarrollando una visión cada vez más amplia de este fascinante juego. Todo lo que hemos hablado está conectado de alguna manera y va a llevarnos a entender más ampliamente lo que estamos haciendo. Así que hasta pronto y juega, estudia mucho ajedrez y nos vemos con Claudio PG Chess.